Le quiero invitar a que abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 30, me parece, pero quiero enfocarme para iniciar mi lectura el día de hoy. Quiero enfocarme en el versículo 35. Marcos capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ore conmigo. Dios, gracias en esta mañana, porque hoy tenemos tu palabra delante de nosotros y nos la has regalado, Dios, para poder conocerte y para meditar en ella, Dios, y para reflexionar en ella y en nuestros caminos y contrastarlos, Dios, y distinguir cuál es tu voluntad. Y al hacerlo, Señor, definir qué camino queremos seguir. Nosotros, esta iglesia, somos tus hijos. Entonces, al escuchar tu palabra, Señor, nuestros corazones se inclinan a seguir tu voluntad. Yo te ruego el día de hoy que permitas, Dios, que nuestros corazones puedan responder así, a tu voluntad, a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjese que hay algunas ocasiones especiales en las cuales el Señor inicia su diálogo con sus discípulos de esta manera. La acción del versículo 35 es muy especial porque, a diferencia de nuestros tiempos, en nuestros tiempos, cuando un maestro va a dar clase, se pone de pie. Bueno, cuando yo, que ya estoy viejito, se pone de pie detrás de un pizarrón verde, de esos que se utilizan con tiza o con gis, ¿verdad? Y empieza a escribir cosas ahí, nos empieza a dar algunas instrucciones, ¿verdad? Ustedes que ya son mucho más jóvenes ya no saben de qué estoy hablando, pero saben, ¿verdad? De pintarrones blancos con plumones, pero en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Porque ya la mayoría ya nada más sabe de presentaciones de PowerPoint y videos y multimedia y demás. Pero en nuestros tiempos contemporáneos, los maestros se ponen de pie delante de un auditorio y empiezan a dar cátedra. Pero resulta que ese no era el modelo en el tiempo en el que Jesús desarrolla su ministerio. En el tiempo en que Jesús desarrolla su ministerio, cuando el maestro va a enseñar algo, el maestro no se para, el maestro se sienta. Se sienta en un lugar, en el que sea. Puede ser una silla especial en el caso de los maestros de las sinagogas, o puede ser incluso en una piedra, en donde sea. Pero el maestro se sienta y los discípulos se sientan también, pero mucho más abajo de él, para poder escucharle mirando hacia arriba. Entonces, eso es algo muy característico, por ejemplo, del inicio del discurso de Mateo capítulo 5, que lo conocemos como el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Dice que Jesús subió al monte y se sentó y les empezó a enseñar. O sea, quiere decir que la acción que está describiendo Jesús, el maestro, sentándose, es como: presten atención porque lo que viene está a bomba. Entonces, cuando nos encontramos que Jesús está sentándose, es porque lo que está a punto de decirnos es muy importante. Por eso prestamos atención a estas palabras, porque el versículo 35 inicia diciendo: entonces él se sentó, y todos paramos antenitas, abrimos los ojos así bien grande, porque decimos: algo va a pasar. Y no solo hizo eso, dice: llamó a los 12. O sea, es como cuando la mamá está en la cocina y empieza a pasar lista. No sé si le pasa en su casa. ¿Ya? Alonso, Alfredo, Gerardo, Mauro, Hugo, vénganse para acá, ¿verdad? No sabes ni a cuál le habla. Por si las dudas, bajan los 5, ¿verdad? Capaz era nada más a uno, ¿verdad? Bueno, Jesús está llamando a los 12, o sea, está sentándose, empezando a tener una actitud de enseñanza con sus discípulos, y les está diciendo a estos, a los más cercanos: vénganse para acá, porque lo que les tengo que decir es importante. Y nos suelta esa frase bomba: si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Quiero iniciar hoy con una pregunta que es muy simple, pero que revuelve nuestra mente, ¿verdad? Y nuestros pensamientos. ¿Qué es la grandeza? ¿Qué es la grandeza? Y muchas cosas pueden venir a nuestra mente al meditar en esta idea. Por ejemplo, la grandeza describe como un estado de superioridad que afecta a algún objeto, a alguna cosa, a alguna persona, ¿no? Este cuate tiene grandeza.
Es esa cualidad de algunos individuos de tener una capacidad natural que les hace, de alguna manera, les hace mejores que otros. Y la pregunta, ¿qué es la grandeza?, ha sido la pregunta durante mucho tiempo. Hay algunos hombres y mujeres que han definido la grandeza en términos de su comprensión de la vida. Es decir, que son sobresalientes, por lo tanto ellos han adquirido grandeza. Hay algunos incluso reconocidos en la historia que tienen el título en la historia de El Grande. Por ejemplo, Alejandro, el rey de Macedonia, usted lo conoce, hasta le decimos Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pero hay varios más. Por ejemplo, hay un rey de Prusia que se llamó Federico, que Prusia es lo que es actualmente el territorio de Polonia y Dinamarca. Él fue conocido como Federico el Grande. Hay dos reyes de Rusia, uno que se llama Pedro y una que se llama Catalina, ambos reyes de Rusia que son conocidos como Pedro el Grande o Catalina la Grande. Cuando le agregamos ese adjetivo grande, hoy en nuestro tiempo, pues ya no le decimos a alguien grande, pero sí le decimos genio, ¿verdad? Hoy está asociada la grandeza con genialidad, ¿verdad? Y con alguien que es sobresaliente. Y pensamos en grandeza y nos imaginamos a alguien muy importante, alguien muy sabio, alguien muy inteligente. Que no es grandeza. Bueno, en términos bíblicos, y hoy quiero que hablemos acerca de grandeza. Grandeza no es ni superioridad ni orgullo. Entonces, ¿qué es grandeza? Tengo algunas frases sobre grandeza. Un gran hombre demuestra su grandeza por el modo en que trata a los que son o tienen menos que él. Esto lo dijo Thomas Carlyle. La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Esta me gusta, es de un filósofo llamado Blaise Pascal. Charles Dickens dice: hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Y usted lo conoce, John no me sale su apellido, John F. Kennedy, porque la LF, quién sabe cómo se pronuncia. John F. Kennedy dijo: la grandeza de un hombre está en relación directa a la evidencia de su fuerza moral. Y hoy quiero que exploremos un poco a qué nos referimos con grandeza en la Escritura. Porque Jesús dijo: el que quiera, tiene que. Entonces, exploremos un poquito esos términos. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que cuando hablamos de grandeza, el que es verdaderamente grande, grande, grande es Dios. Observe lo que dice Primera de Crónicas 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, verso 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Lo leo una vez más. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Crónicas parece introducirnos a esta idea de lo grande que es Dios en el lugar correcto, mirando hacia la creación. Cuando usted y yo nos preguntamos ¿qué tan grande será nuestro Dios? Porque de pronto hay gente que incluso duda de la existencia de Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, Dios, hay quienes piensan que no existe, hay quienes piensan que es solamente una idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo saber si verdaderamente Dios existe y qué tan grande será Dios? Y Crónicas dice, bueno, el primer lugar al que tú debes de voltear es la creación. Voltea y mira todo lo que está creado. Claro, no voltee aquí porque van a ser puras paredes, ¿verdad? Y tapiz. Pero dese una vueltecita. No le pido que suba el cerro de la silla, pero sube algunos cuantos metros hacia arriba y voltee hacia allá o hacia acá, ¿verdad? Y vea la vegetación y lo inmenso de la ciudad y todo lo que hay al alcance de sus ojos. Y nos asombramos. ¿Qué manera más clara de distinguir quién es quién cuando hablamos de grandeza? Porque podemos tú y yo asumirnos buenos, capaces, inteligentes y sabios hasta que
contemplamos la naturaleza y echamos un ojo a la naturaleza. Nosotros, usted y yo, los creyentes, afirmamos que la naturaleza es la creación de Dios y que es una de las maneras en las cuales Dios se revela a los seres humanos. Y miramos los cielos y nos asombra su extensión, su color, su profundidad. Y usted dice, por Dios, Almanza, el cielo, pues el cielo es azul, ¿seguro? Porque hace unos cuantos meses andaba yo con uno de los muchachos de aquí de la iglesia en no sé qué lugar, volteamos al cielo y nos dimos cuenta de que era, ¿qué color era, Manuel? Rosa, no me quiero equivocar porque capaz que digo otro color. Volteamos al cielo y de repente nos dimos cuenta que ¿cuál cielo azul? El cielo era rosa, ¿verdad? Y es decir, cada día los cielos, de día o de noche, depende del lugar en donde usted esté, pero de día y de noche le va a dar un espectáculo totalmente diferente. Y si acaso tiene la oportunidad de tener con usted uno de esos aparatitos, ¿verdad?, que le permiten ver las estrellas y explorar las estrellas, usted va a decir, wow, qué cosa tan increíble, qué forma, qué colores, qué asombro, ¿verdad?, cuando miramos hacia el cielo. Y dice, bueno, con esto tengo suficiente. No, voltea ahora hacia la tierra y mire los árboles. O sea, con un puñito de tierra es suficiente para observar un montón de cosas. Y nos asombra en la creación los colores, las formas, las funciones. Hace algunas semanas platicaba yo con uno de mis hermanos y me decía, y yo nunca le había puesto atención a este detalle, pero me decía, pastor, el olor. O sea, no hay una cosa que huela igual que otra. Dice, y usted agarra dos flores, por más que se parezcan la una con la otra, y las pone, las dos son blancas, y huele una y le da un aroma, y huele otra y le da un aroma distinto. Y usted, su cerebro tiene la capacidad de distinguir entre el nardo y ¿cuál fue la flor que te di el otro día, corazón? No te acuerdas, no sabemos ni qué flor era. Pero pensábamos que era un jazmín, pero no era un jazmín, pero se parecía mucho. Y olía bien, pero olía diferente del jazmín, porque mi esposa tiene un jazmín afuera de la casa. Y entonces decimos, por Dios, ¿perdón? Sepa la bola. No sé. Pero estaba hermosa la bendita florecita y perfumó todo el cuarto, ¿verdad? Es una cosita así, nos asombra. Perdón, gracias, Lulú. Seguramente sí, quién sabe qué flor sería, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decirle es, usted mira hacia arriba, hacia el cielo, y se asombra de todas las cosas que fueron creadas. Y luego mira hacia los detalles, hacia nuestro cuerpo mismo. Por Dios, nos hacemos una abertura en alguna parte de nuestra piel, y basta con que usted o un profesional, cuando es necesario, venga y suture. Y es la sutura lo que ayuda. Bueno, la sutura ayuda, pero es tu propio cuerpo el que va reconstruyéndose y permitiendo que la herida sane y se cierre, y un sinfín de cosas que ocurren solo en nuestro propio cuerpo. Diseño inteligente lo llama la ciencia, la posibilidad de que detrás de todo lo que existe haya una mente maestra que haya organizado todas las cosas. Nosotros le llamamos Dios. Nosotros decimos que Dios es el que creó todas las cosas y que en su diseño, en su sabiduría, en su todo conocimiento, Él ha revisado cada detalle para que todo esté como en orden, ¿verdad? Y entonces mira arriba y mira abajo y dice, Dios es grande. Si de grandeza hablamos, Dios es grande. Y cuando pienso en la creación y luego me meto en mis conflictos existenciales y decir, es que me falta, es que no tengo, es que yo debería. No, todo eso se hace chiquito al pensar, Dios es grande. El Salmo 145 verso 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y agrega, y su grandeza es inescrutable. Yo le busqué una versión un poquito más sencilla, la Dios habla hoy, porque soy inescrutable me sacó como 3 canas más. El Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento. Ahí sí queda un poquito más claro, ¿verdad? Su grandeza excede nuestro entendimiento. Porque nuestro Dios es grande y queremos, nos peleamos por quién es más importante que el otro, y quién es el que sabe, y quién es el que tiene, y quién es el que puede, y basta con mirar a la creación y pensar en nuestro Dios y reflexionar un poquito en Él y darnos cuenta que si de grandezas hablamos, Dios es grande. Jeremías 10 versículo 4 dice,
no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay uno semejante a ti. Entender que Dios es verdaderamente grande nos infunde una reverencia y un honor especiales hacia Dios. Claro, Jeremías le llama ¿quién no te temerá? Pero es que no nos referimos a tenerle miedo como quien no se quiere acercar a un lugar porque no sabemos qué nos pueda suceder. Es que cuando pensamos en la grandeza de nuestro Dios, no tenemos una manera más correcta de responder que con honor y con reverencia. Porque no hay, escúcheme bien, no hay lujo más llamativo o arma más poderosa o tecnología más avanzada que se pueda comparar a la grandeza de nuestro Dios. Y quiero decirle que fui como muy específico en estas tres cosas que mencioné cuando pienso en la grandeza del Señor. Porque luego pensamos en Dios y como Dios es como alguien a quien como no vemos y a veces no sentimos, pues pensamos que es como algo muy etéreo, como que quién sabe qué sea, pero es Dios, ahí está. Pero cuando lo comparo yo, primero cuando lo comparo yo con los lujos, y eso es más fácil para nosotros de observar, ¿verdad? Cuando pienso en lujos, cuando pienso en artículos, cuando pienso en cosas muy costosas que cualquiera de nosotros conoce y quisiera tener, y lo pongo en la balanza con Dios, digo, Dios es más grande que cualquier lujo que pudiera yo aspirar a tener. Cuando pienso en armas, porque eso también está como un poquito más claro para nosotros, ¿verdad? Aunque no estamos familiarizados con la guerra, pero vemos en las noticias, ¿verdad? Que bombas por acá, que bombas por allá, que pistolazos y que cuánta cosa alrededor de nosotros. Cuando pienso en toda esa destrucción que el ser humano es capaz de producir, pero pienso también, lo pongo en la balanza con el Señor, digo, por más que el ser humano produzca tantas cosas, nuestro Dios es aún más poderoso que cualquiera de ellas. Déjeme, le cambio las pilas a esta cosa porque creo que ahí está el asunto. Deme 2 segundos, por favor. Bueno. Y mira, y David me regañó y me dijo, revise que tenga pila, pastor. Tienes razón, David, discúlpame. Cuando pienso en lujos, cuando pienso en armas, cuando pienso en la tecnología más avanzada, porque hoy estamos en la era de la tecnología, ¿verdad? Hoy estamos en el tiempo de las inteligencias artificiales y estamos en la época esta de los grandes sistemas y estamos en estos momentos en los que agarramos el teléfono y nos dice todo lo que se te pueda imaginar, ¿verdad? Y decimos, wow, qué increíble el avance tecnológico. Bueno, yo pongo el avance tecnológico en una balanza con la grandeza de mi Dios y yo digo, no hay comparación. Nuestro Dios es mucho más grande. No hay lujo, no hay arma, no hay tecnología más asombrosa o avanzada que se pueda comparar a la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Ahora, Cristo, nuestro Señor, también es grande. Cristo, el Señor Jesús, el proceso para obtener la grandeza en el caso del Señor Jesucristo es un poquito diferente. La Escritura nos da algunos indicios de la diferencia entre la grandeza de Dios el Padre y la grandeza de Cristo, porque Cristo obtuvo real grandeza gracias a su sacrificio. Observe que el pasaje que estamos leyendo en Marcos capítulo 9 inicia en el versículo 30 con algunas ideas bien interesantes. Mire, búscalo ahí arribita en su Biblia, en el 9, pero en el versículo 30. Inicia justamente con una explicación de Jesús respecto a lo que iba a seguir en su ministerio. Y les dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie le supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. Cuando Jesús está perfilando, se está perfilando para cumplir el tiempo de su ministerio,
les da la indicación a sus discípulos de cómo iba a continuar esto. O sea, en otras palabras, en ese momento, a partir del capítulo 8 y 9, Jesús empieza a decirle a sus discípulos: señores, lo que sigue es esto. O sea, han estado viendo milagros, han estado viendo prodigios, han estado viendo cosas muy increíbles, pero ahora les está diciendo: miren, lo que sigue ya no van a ser milagros y prodigios, lo que sigue es que voy a ser entregado y voy a morir y voy a resucitar. Y la respuesta de los discípulos es que no saben ni qué onda con lo que les está diciendo. O sea, no entienden muy bien de qué les está hablando Jesús. Claro, después quedó claro, ¿verdad? O sea, pasaron unas cuantas semanas para que dijeran: por eso nos decía Jesús esto y esto. Les queda tan claro a los discípulos que uno de los apóstoles, pasados los años, escribe un poema para explicar lo que Jesús les había dicho ahí en Marcos 9, y se encuentra en Filipenses 2. Déjeme leérselo. Filipenses 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y para el momento en el que se escriben estas líneas, los apóstoles ya entendieron aquello que Jesús les había dicho antes. Les había dicho: oigan, lo que sigue es que voy a experimentar esto, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, voy a morir y después me voy a levantar y voy a resucitar. Ya entendieron que Cristo es el ejemplo de grandeza por su sacrificio, porque Él, dice Filipenses, se despojó a sí mismo. Habitualmente los seres humanos cometemos el error de observar los productos cuando ya están terminados. Es decir, usted y yo, cuando vamos a comprar, no sé, una vasija, cuando vamos a comprar una prenda, nos preocupa ya la camisa ya hecha, ¿verdad? No nos preocupamos por ni quién la cosió, ni qué hilo, con qué hilo se produjo, ni de dónde era la tela, ni si los que la hicieron son de Vietnam o de California o de México o de donde sea. A mí lo que me interesa es llegar a la tienda y que la camisa me quede, ¿verdad? Y a veces, al pensar en el Señor Jesucristo, podemos pensar de la misma manera. Cuando miramos a Cristo en gloria, pero olvidamos el proceso de sufrimiento que fue terrible y doloroso. Filipenses lo describe: de ser Dios, ahora es hombre, y siendo hombre se convierte en siervo, y siendo siervo se hace obediente hasta la muerte. Y es hasta después de ello que la Escritura nos dice que es exaltado. Sígueme en esto, téngame un poquito de paciencia porque quiero llegar a un punto. La grandeza de Cristo está ahí presente, disponible para que nosotros la podamos observar gracias a su sacrificio. Entonces, nuestro Dios es grande porque creó todas las cosas. Nuestro Señor es grande porque sacrificó todas las cosas. Él mismo se sacrificó por nosotros. Y con esa idea nos da hoy la Escritura un ejemplo y una enseñanza súper importante, y quiero que le presten mucha atención. Porque el mundo dice que la grandeza tiene que ver con lo que sabes y lo que eres, pero la Biblia dice que la grandeza tiene que ver con el servicio. Por eso leímos el versículo 35, pero hoy quiero leerlo desde el versículo 33, ahí en Marcos capítulo 9. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es como esas veces que tu papá
te das cuenta de que los hijos traen algo y ya sabes más o menos qué es, y es una travesura y seguro van a salir con deudas, pero tú volteas y les dices, a ver, pues ¿qué tanto argüende traían hace rato? ¿Sí? O es como cuando tú estás en un ambiente en el que sea y tienes a tus compañeros y están planeando, maquinando algo, y de pronto el jefe, que ya los vio en la cámara desde su oficina, llega con ustedes y les dice, a ver, ¿qué planean? ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a ir? Ok, y ustedes saben, y ya se chivearon, ¿verdad? Ya nos chiveamos porque ya nos cayó el chahuistle, ¿no? Ya descubrieron aquello que estábamos tratando de hacer. Así Jesús viene con ellos. ¿Qué tanto discutían ustedes? Verso 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y estas palabras de Jesús son extraordinarias, ¿verdad? Primero porque descubre a los discípulos, segundo porque les dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué están queriendo hacer? Además, el ejemplo de tomar a un niño y ponerlo en medio, ¿verdad? Un niño que no existe hasta que se convierte en un adulto, entonces ya puede figurar socialmente y puede ser usado como ejemplo, pero Jesús lo toma como un ejemplo. Pero hay un detalle que sobresale de estas líneas a mis ojos, que me parece que es bien digno de notar. El texto no dice que sea malo querer ser el primero. O sea, Jesús no dice, que brutos, ¿cómo se les ocurre aspirar a ser el primero? Eso no es de Dios, eso es malo. No, el texto no dice que es pecado querer ser el primero. Y por otro lado, tampoco es un elogio a la mediocridad. O sea, no les está diciendo, no, pues acostúmbrese, lo que alcance, no. O sea, de estas líneas yo puedo observar que podemos anhelar la grandeza, siempre y cuando sigamos las condiciones del maestro. Se vale anhelar la grandeza, no está mal. Lo que sí afirma el texto es que ese deseo de preeminencia y de grandeza debe iniciar desde abajo, siendo el último y el servidor. El modo en el reino de Dios de poder tener el reconocimiento del Señor es a través del servicio. Muchos de nosotros anhelamos la grandeza, pero yo puedo observar dos fenómenos curiosos y recurrentes entre nosotros. O bien de quienes nos sentimos grandes, o bien de quienes nos sentimos pequeños. Porque creo que hay de las dos en la viña del Señor. Habemos algunos que nos sentimos, la última coca del desierto, ¿verdad? Soy el mejor y yo tengo y yo sé. Y habemos algunos que luchamos con pensamientos y sentimientos de inferioridad, de sentirnos menos que todos los demás. No, yo no puedo, yo no hago, yo no tengo, yo no sé. Déjenme profundizarlo un poquito. Habemos algunas personas que cuando nos medimos con otros, y solemos hacerlo, pensamos, yo sí sé, yo sí tengo, yo sí hago, yo sí he logrado. A lo mejor algunos se sienten identificados con estas frases, yo lo sé. Este grupo de personas que miramos alrededor y nos sabemos capaces, nos sabemos habilidosos en nuestras áreas, expertos en nuestros trabajos, conocedores de la vida, y decimos, yo sí traigo en mi morral, yo sí sé, yo sí tengo. Es más, yo no debería estar aquí, yo debería estar allá. Yo me merezco esto o aquello.
Y no me malentienda, definitivamente hay entre nosotros, hay personas muy capaces que han desarrollado expertise en sus áreas de trabajo y que conocen, que tienen, que saben. El problema es que cuando uno sabe que sabe, puede estar pisando terrenos peligrosos, asumiéndonos ser más y mejores que todos los demás. ¿Y sabe cómo se llama eso? Pues tiene muchos nombres, pero todos son pecado. ¿Verdad que sí? Y cuando yo soy tentado por esos pensamientos de superioridad, yo necesito recordar que hay al menos 3 parámetros que me orientan respecto a la verdadera grandeza. La grandeza de Dios, que es grande porque creó todas las cosas. La grandeza de Cristo, que se entregó y sufrió. Y la grandeza del servicio, que es a la que yo he sido llamado a vivir. ¿Me sigue? Pero por el otro lado, habemos un grupo de personas que cuando miramos alrededor nos asumimos incapaces y pensamos, yo no tengo, yo no puedo, yo no hago, yo no he logrado lo que todos los demás. Y este grupo de personas, cuando estamos ahí, miramos alrededor de nosotros y nos asumimos incapaces, sin habilidades, no conocedores de nada, desafortunados en la vida, y decimos, yo no traigo nada en mi morral, yo no debería de estar en donde estoy, yo no me merezco nada de lo que tengo. Y a lo mejor también alguno de nosotros se logra identificar con alguno de esos argumentos que le estoy diciendo. Y el problema, cuando uno piensa de esa manera, es que pisamos los terrenos peligrosos de la conmiseración, de la autolástima. Y asumimos que somos menos que todos los demás. Y es probable, sí, que no sepamos todo, o que nos haga falta experiencia, o que en alguna de las áreas de nuestra vida necesitamos como desarrollarlas un poquito más. Pero el problema no es lo que no sé, ni tampoco es que esté consciente de que me hace falta conocimiento, capacidad o experiencia. El problema es que cuando estoy en ese lugar yo soy tentado a pensar en mí con conmiseración y con lástima. Cuando soy tentado con esos pensamientos, necesito recordar que hay al menos 3 parámetros que me orientan en cuanto a la verdadera grandeza a la cual yo, cuando estoy en este terreno, yo puedo aspirar. La primera es que Dios es grande. La segunda es que Cristo es grande por su sacrificio. Y la tercera es que yo puedo aspirar a la grandeza a través del servicio. ¿Se fija lo distintos que son los dos escenarios? Pero lo maravilloso que es la grandeza de nuestro Dios, que se convierte entonces como en un refugio para quien sea y donde sea que nos encontramos. Amado, amada, hoy es un buen día para hacer justo eso. Venir a refugiarnos en la grandeza de nuestro Dios. Venir a refugiarnos en la grandeza de nuestro Dios. Hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 34. El Salmo 34 dice en el versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y me gusta mucho este salmo porque sea que yo soy de los que se creen mucho o sea que yo soy de los que se creen poco, la grandeza del Señor es un lugar de refugio al cual yo puedo correr y abrigarme y refugiarme delante de Él. Porque si me siento grande o si me siento pequeño, como quiera yo necesito un refugio. Y como quiera yo necesito vencer. El que se siente grande piensa que tiene grandeza. El que se siente pequeño piensa que no puede aspirar a la grandeza. Pero cuando miro a esa torre fuerte a la cual puedo correr, yo me doy cuenta que ahí encuentro a mi Señor, a mi Creador. Encuentro su grandeza y puedo aspirar también a ella.
Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Oiga, qué maravilla. Entonces yo quiero concluir el día de hoy con usted, mi hermano, mi hermana. Yo a veces estoy en uno y a veces estoy en otro. A lo mejor usted también. A veces nos sentimos muy los meros meros, pero de pronto hay temporadas en nuestra vida que nos sentimos tan mal, tan golpeados, tan derrotados. Pero el Señor nos llama a servirle, nos llama a caminar detrás de Él y nos dice: si alguno aspira a ser grande, qué padre, qué bueno que lo aspire, está bien. Nada más sigue este parámetro, y el parámetro es el servicio. Si alguno aspira a la grandeza, hermana, está bien, qué bueno que aspira a la grandeza. Eso es bueno. Es un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón por obtener responsabilidad, por ganar, por desarrollarnos, por prosperar. Es bueno. Nada más no se olvide que el camino es el servicio. Pero en medio de todo esto es la grandeza de nuestro Dios el refugio al cual podemos correr. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo hoy? Y hoy, amado, amada, yo no sé en cuál de los dos terrenos se encuentre usted moviéndose. A lo mejor aquí hay alguno, como yo logro distinguir en muchos momentos de mi vida, que navego en las aguas de la superioridad. Yo sé, yo tengo. Y necesito venir delante del Señor y decirle: Señor, no. En tu grandeza, en tu sacrificio y en el servicio, aquí me refugio. A lo mejor alguno de nosotros navega en los terrenos de la inferioridad, ¿verdad? De la conmiseración, del ay pobrecito de mí, ay yo no puedo, ay yo no tengo, ay yo no sé, ay yo nunca supe, ay nadie me enseñó. Sí. Pero aún si estamos en estos terrenos, nosotros podemos venir al refugio, a la torre fuerte, a la grandeza de nuestro Dios. Y venimos delante de Él, y entonces en Él, amado, si usted está por esos terrenos, en su grandeza usted y yo somos completos. Nuestros ojos son alumbrados, nuestros rostros no son avergonzados. A Él corremos y vamos a ser levantados. Oremos juntos al Señor. Señor, en este día yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque me permites compartirla con mis hermanos. Yo quiero orar de estas dos formas, Señor. Yo mismo, hay momentos, Dios, en los que yo distingo, Dios, un corazón orgulloso, un corazón soberbio, que se siente más que los demás, Dios. Y hoy quiero pedirte perdón. Amado, si usted se une a esta oración, dígale con sus propias palabras al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque yo he querido obtener la grandeza a través de los medios mundanos, queriendo proyectar que soy, que tengo, que hago, cuando, Dios, el camino que tú trazaste para nosotros es el servicio y el cuidarnos los unos a los otros y el vernos los unos por los otros. Señor, ayúdame, Señor. Y cuando mi corazón y mi mente se envanezcan, Señor, llenándose de superioridad, Señor, recuérdame que yo tengo que correr a ti, el más grande, el más digno, Señor. Y a tus pies, Señor, en ese lugar seguro, Dios, yo soy inundado de esa grandeza genuina que desborda de tu trono, Señor, y que compartes con tus hijos cuando te servimos, Dios. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo. Pero hoy quiero orar también por aquellos de mis hermanos y hermanas, Señor, que se sientan menos y que han estado, Señor, luchando por sentirse poco y menos que todos los demás, Señor.
Hoy quiero rogarte, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de nosotros y sanes nuestros corazones apocados, Dios. Y permitas, Padre Celestial, que podamos superar, Señor, esos pensamientos de inferioridad con los que luchamos muchas veces, Dios, y que han programado nuestra mente porque nos han dicho muchas veces o nos hemos creído muchas cosas, Señor, y hemos pensado que somos menos y navegamos por los terrenos de la conmiseración. Señor, perdónanos y sánanos, Dios. Hoy, Señor, miramos hacia ti, alzamos nuestro rostro hacia ti, Señor, para ser alumbrados. Alzamos nuestro rostro hacia ti, Señor, para no ser avergonzados. Corremos hacia ti, que eres nuestra torre fuerte. Amados, si usted necesita esa restauración del Señor, ¿por qué no eleva su mano? Y alguno de mis hermanos, por favor, acérquese hacia nuestros hermanos y oremos unos por otros. Es más, si su hermano o su hermana está ahí junto a usted, acérquese un poquito y con mucho respeto ponga su mano en el hombro de su hermana o de su hermano y empiece a orar por su hermano, por su hermana, y dígale al Señor: Señor, tú eres el Dios que nos restauras. O bien, Señor, nos ayudas para vencer el orgullo, o bien, Señor, nos sanas aquellos que hemos estado luchando con estos pensamientos de conmiseración, Señor, y de autolástima. Ayúdanos, Dios, y sánanos. Ore por su hermano, ore por su hermana. Tome un minutito, por favor, y pídale al Espíritu Santo que Él pueda venir y pueda ayudar y pueda alabar y pueda sanar y pueda restaurar.